生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 161 al 165. Red, increíblemente inteligente, comprendió instantáneamente a qué se refería Peter. El grupo de personas que apareció repentinamente en la ciudad de Nueva York desde más allá del universo la última vez. Pero Superman, ¿no habías resuelto ya esa crisis por completo? Y puedo sentir que, entre ellos, la gran mayoría no alberga malas intenciones hacia nosotros. Quizás la verdad sea como dijeron. Llegaron accidentalmente a nuestro universo, sin intención de invadirlo. Y lo que es más importante, aunque sus poderes parecen formidables, el más fuerte de ellos, un hombre llamado Clark, parece estar a la altura del señor Thor, en el mejor de los casos, incapaz de amenazar a todo nuestro universo. Red no podía entender por qué Peter todavía estaba preocupado por algo que ya se había resuelto. Al fin y al cabo, dejando de lado cualquier gran malicia por su parte. Incluso si esas personas regresaran un día, queriendo invadir nuevamente su universo, con su fuerza, probablemente no tendrían ninguna oportunidad contra un mundo protegido por verdaderos superhéroes. Si bien la crisis inmediata parece haberse resuelto, es posible que esas personas no representen una amenaza significativa. Pero presiento que se avecina una crisis mayor. Cuando los dos universos se separaron, Peter sintió una fuerza especial manipulando todo en las sombras. Y ahora, aunque la crisis parecía completamente resuelta y ambos universos habían vuelto a la paz. Pero en las sombras, tal vez se estaba gestando constantemente una crisis aún mayor, y pronto podría descender nuevamente sobre su universo. Y quizás su verdadero objetivo sea mucho más que nuestro único universo, aunque Peter confiaba en sus propias habilidades en ese momento, incluso si se enfrentaba a una crisis que envolviera al multiverso, podría sobrevivir al colapso del multiverso. Sin embargo, el universo DC, como uno de los dos universos especiales que coexisten con el universo Marvel, también poseía seres formidables. Así como había visto antes en el vacío infinito, la eternidad que se transformó en un universo infinito, en el universo DC, también existían seres capaces de destruir universos infinitos con un movimiento de su mano. Así que en ese momento, aunque había barreras casi insuperables entre los dos universos, no podían permitirse el lujo de ser complacientes. Podría ser que la inminente crisis se extienda a innumerables universos que hemos descubierto, e incluso a aquellos que no. En ese momento, Red vio por primera vez un indicio de seriedad en la expresión de Peter. No pudo evitar sentirse profundamente conmocionado y especular sobre lo aterrador que podría ser el posible escenario de una crisis masiva. En ese momento, una escena particular apareció en su mente. Esos tenues cuerpos esféricos rojos, que representaban innumerables universos, se hicieron añicos en un instante. Innumerables universos, innumerables seres, incluidos él mismo y todos sus seres queridos, serían completamente aniquilados en ese momento. El multiverso infinitamente vibrante se convertiría instantáneamente en la nada eterna. Quizás nadie podría ignorar una escena tan trágica. No, Superman, no permitiremos que algo así suceda. La expresión de sorpresa de Red gradualmente se transformó en determinación en este momento. Incluso si pudieran enfrentar una crisis que podría destruir todo el multiverso en el futuro, haría todo lo que estuviera a su alcance para evitarlo, sin dudarlo. Además, ante él aún tenían su última esperanza. Entonces, Superman, ¿qué necesitas que haga ahora? Red tranquilizó su mente y le preguntó a Peter lentamente. Necesito que abras la puerta a ese universo antes de que llegue la crisis inminente. Para entonces, iré personalmente y eliminaré preventivamente la crisis potencial. Los ojos de Peter miraban hacia el oscuro cielo estrellado mientras hablaba lentamente. El universo DC, a diferencia del universo Marvel, ya no es meramente una cuestión de distancia. Existe completamente dentro de dos reinos completamente diferentes.
Incluso a Peter, en este momento, le resulta casi imposible romper la barrera entre estos dos vastos universos y abrir un paso al universo DC. De hecho, ni siquiera la encarnación del multiverso, la eternidad, sería capaz de atravesar esta barrera y llegar al otro universo. Sin embargo, esto no significa que no tenga forma de llegar al universo DC por sí mismo. Superman, dices que esos individuos que aparecieron la última vez vinieron de más allá del multiverso que apenas comenzamos a comprender. Mientras Peter explicaba, incluso Red no pudo evitar mostrar una expresión de incredulidad. Hacía menos de 15 minutos, habían abierto con éxito una puerta a un universo cercano. Sin embargo, ahora, con la explicación de Peter, Red finalmente comprendió que estos individuos provenían de un reino más allá de los numerosos universos que acababan de comprender, infinitamente distante y casi completamente fuera de su capacidad actual de comprensión. Superman, creo que me estás sobreestimando, aunque me dieran decenas de miles de años, dudo que pudiera desarrollar los medios para conectar dos universos tan vastos. Originalmente lleno de ambición y un deseo de proteger su universo junto a Peter, los ojos de Red ahora delataban una pizca de miedo después de comprender todo. Fue como enfrentarse a un monstruo en el viaje al oeste y recibir la orden de eliminar sin ayuda de nadie a todos los discípulos de Tan Sansan. No solo es difícil sino absolutamente imposible. Entiendo tus preocupaciones, y desde luego no te pediría que hicieras algo de lo que eres incapaz. Y Peter apartó la mirada y observó con calma a Red, algo halagado. Superman, ¿estás sugiriendo y? El rostro de Red mostró una expresión de gran dificultad mientras hablaba vacilante, con cierta anticipación evidente en su voz. Antes de separar por completo los dos universos, exploré a fondo las energías de ese universo y lo repliqué por completo. Esto puede ayudarnos a localizar su ubicación. Peter había supervisado personalmente la separación completa de dos universos que ya habían comenzado a fusionarse, por lo que naturalmente necesitaba comprender completamente las diferencias entre los dos universos. Para Peter en ese momento, registrar todo acerca de ese universo no fue difícil. Así como en el mundo no hay dos hojas exactamente iguales, también existen diferencias entre universos que son difíciles de percibir para la gente común. Fue basándose en estas diferencias que Red y los demás pudieron encontrar el universo de donde vinieron originalmente Magneto y Iceman entre los muchos universos. Por supuesto, las diferencias entre los universos de DC y Marvel eran aún mayores. Si colocaras un solo universo de DC junto a innumerables universos de Marvel, incluso podrías usar tus ojos desnudos para distinguir las diferencias entre ellos. Genial, Superman. Mientras puedas proporcionar las energías de ese universo, seguro que puedo localizarlo con precisión. Al escuchar las palabras de Peter, Red inicialmente se emocionó mucho. Pero en un instante, su expresión se agrió de nuevo. Un momento, quizás me estaba adelantando. Incluso si obtenemos toda la información sobre ese universo, aún no podemos cruzar la barrera entre dos universos omnipotentes y encontrar las coordenadas de ese universo, y mucho menos abrir una puerta a ese universo. Además, no se puede culpar de todo a Red. Su tecnología estaba lejos de ser suficiente para su exploración de cosas fuera del multiverso. No se preocupen, ya tengo una solución para esto. Ante las expresiones constantemente cambiantes de sorpresa y preocupación de Red, Peter de repente reveló una leve sonrisa. Luego levantó la mano y abrió un portal con una pistola de teletransportación, entrando primero. ¿Dónde estamos? En Times Square, Nueva York. Red no dudó y siguió a Peter mientras salían lentamente del portal. Observó el entorno familiar y la multitud que se reunía, comprendiendo al instante su ubicación. Fue el lugar principal de su reciente batalla que tuvo lugar no hacía mucho tiempo. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Cómo apareció aquí de repente? Espera, parece que alguien está saliendo de adentro. Dios mío, es Superman. Espera, en serio, Superman. Superman, te amo. ¿Me das tu autógrafo? Cuando Peter y Red emergieron a través del portal hacia Times Square, que había sido recientemente reconstruido.
Al instante, todos los transeúntes notaron la presencia de Superman, Peter. Al instante, los rostros de todos mostraron expresiones de increíble alegría, como si estuvieran conociendo a su superestrella mundial favorita, que acudía en masa. Toda la calle estaba abarrotada de gente y era intransitable. Superman, ¿por qué vinimos aquí? Reed miró a su alrededor, al principio muy sorprendido por su repentina aparición. Pero al ver a Peter, que era Superman, se emocionó muchísimo. Curioso, le preguntó a Peter entre la multitud. Lo sabrás en un momento. Peter ignoró a la multitud que vitoreaba y se abalanzaba sobre él y lentamente levantó la mano, barriéndola hacia el vacío. ¿Qué está pasando? Al momento siguiente, Reed se sorprendió al descubrir que la multitud que antes vitoreaba y bullía, y que había hecho que toda la calle fuera increíblemente ruidosa, de repente se había vuelto completamente silenciosa. Todos los peatones y vehículos quedaron congelados en el lugar. Incluso un helicóptero que pasaba por el cielo dejó de flotar en el aire, sus rotores dejaron de girar. ¿Será que el tiempo se detuvo? ¿Pero por qué? No, en ese momento, Reed miró a Peter con intenso asombro en sus ojos. Sabía que el poder de Peter superaba su comprensión, pero esta era la primera vez que se daba cuenta de que Peter era lo suficientemente poderoso como para manipular el tiempo. Todo en el mundo estaba congelado en el tiempo, firmemente fijado en un lugar. Y Peter, naturalmente, no tenía las mismas aficiones especiales que los que disfrutaban de aquellos pequeños días. Mientras levantaba lentamente la palma de la mano, de repente el mundo entero comenzó a moverse nuevamente. El tiempo fluye al revés. Es increíble. Al mirar el mundo repentinamente restaurado frente a él, Reed se sorprendió increíblemente al encontrar que todo se movía al revés. Los peatones y los vehículos en movimiento retrocedían continuamente. Los pájaros que volaban en el cielo también batían sus alas en vuelo inverso. Incluso el sol en el cielo se estaba poniendo de oeste a este. Sin embargo, Peter parecía algo insatisfecho y la velocidad con la que giraba su palma comenzó a aumentar lentamente. Al mismo tiempo, las escenas de lenta inversión del tiempo se aceleraron de repente junto con él en ese momento. El sol que colgaba en el cielo se puso casi instantáneamente detrás del horizonte oriental. La luz de la luna y las luces circundantes iluminaban la calle. Sin embargo, la noche duró solo un segundo, y el sol salió rápidamente desde el oeste, reemplazando a las estrellas brillantes y volviendo a iluminar el mundo entero. Innumerables figuras y vehículos pasaron frente a Reed, incluso atravesando su cuerpo. Al transformarse en una sombra virtual, era difícil ver. Como si a partir de ese momento, el mundo entero fuera como un vídeo que se proyectaba a toda velocidad en reversa, con oscuridad y luz alternándose en el cielo. Los altos edificios e instalaciones de los alrededores, que ya habían sido restaurados, volvieron a su lugar de origen después de la batalla de esa noche. Sabiendo que el sol y la luna se habían alternado casi 20 veces en solo unos segundos. De repente se detuvo, una luna brillante colgaba en el cielo. Sin embargo, las grietas cósmicas que deberían haber perforado el cielo al mismo tiempo no aparecieron. ¿Es esta la noche en que esa gente apareció de repente? Espera, ¿hay otro yo? La escena circundante también se detuvo nuevamente, haciendo que Reed sintiera figuras increíblemente familiares, apareciendo ante él sin saber cuándo. Entre ellos, hay incluso otra existencia suya. Superman, ¿qué vas a hacer exactamente? En ese momento, Reed, por primera vez, se miró desde la perspectiva de otra persona. Toda la escena no pudo evitar hacerle sentir increíblemente extraño. Solo podía mirar a Peter, que había dejado de manipular el tiempo, con los ojos llenos de dudas, esperando su siguiente movimiento. En el universo donde queremos abrir el canal, hay innumerables seres extraños y misteriosos. Y entre todo esto, lo más atractivo y especial está justo delante de nosotros. La mirada de Peter se giró y observó la escena detenida a su alrededor, una figura que emitía un relámpago deslumbrante y corría rápidamente. Superman, por fin lo entiendo. ¿Te refieres a la persona que puede abrir el canal universal?
En ese momento, Reed también comprendió instantáneamente lo que Peter buscaba en su rápida inversión del tiempo. Así es, esta persona llamada Barry Allen tiene una energía increíblemente especial y poderosa en su cuerpo llamada fuerza de velocidad. Y usándolo al extremo, puede permitir a la gente viajar a través de universos infinitos, incluso superando el tiempo para cambiar el pasado y el futuro. Y ahora, para nosotros, su papel más importante es permitirnos abrir la puerta a otro universo en el vasto e inimaginable universo omnipotente. Peter levantó lentamente la mano, encarando la figura que corría rápidamente. Al momento siguiente, el mundo entero de repente comenzó a moverse con normalidad otra vez, y la figura comenzó a correr rápidamente, convirtiéndose en un rayo deslumbrante, viajando por la calle. Por supuesto, el tiempo no volvió completamente a la normalidad en ese momento. Porque aparte de la figura relámpago que iba y venía, las demás personas apenas tenían tiempo para actuar en tan poco tiempo. De repente, la figura que se desplazaba rápidamente se detuvo en el lugar, su expresión se llenó de decepción y arrepentimiento. La gente alrededor también tenía expresiones de increíble decepción y arrepentimiento en sus rostros. Espera, esta escena parece diferente a lo que experimenté. En ese momento, Reed finalmente descubrió una pista, porque recordó ese día, mientras la figura del rayo se movía de un lado a otro, había abierto con éxito la puerta a otro universo en el último momento. Así es, este es el propósito de mi venida. El tiempo y la realidad aquí han cambiado una vez. Pedro habló lentamente, explicando el motivo de su llegada allí. Entiendo. En esta línea temporal modificada, existe una energía especial llamada fuerza de la velocidad. Mientras lo recolectemos, tendremos la posibilidad de usarlo para abrir la puerta a ese universo. ¿Es así, Superman? En ese momento, Reed finalmente comprendió completamente todo lo que Peter había hecho. Fuerza de velocidad, ¿qué fuerza tan increíblemente poderosa es? Es capaz de romper las leyes de la física, atravesar universos infinitos, incluso dividir líneas temporales y alterar pasados y futuros ya establecidos. Como firme defensor de la ciencia, Reed había creído firmemente que el tiempo era la piedra angular de la existencia del universo, una entidad irreversible. Hasta que el mundo entero sufrió inmensos cambios debido a la llegada de Pedro. Poco a poco, aparecieron escenas y habilidades más fantásticas en este extraño universo. Ahora, el propio Reed presenciaba escenas de inversión temporal. Si la aceptación de Reed no hubiera sido lo suficientemente fuerte, podría haber sido como algunos académicos obstinados que no podían aceptar los rápidos cambios en el universo y gritaban: "La física ya no existe". Señor, ¿puede este poder especial llamado fuerza de velocidad realmente ayudarnos a trascender el universo omnipotente y conectarnos con otro mundo más allá? Incluso ahora, a Reed le resultaba difícil creer que una fuerza tan especial pudiera rivalizar con las 4 fuerzas fundamentales del universo. Bueno, tendrás que esperar y ver. Peter no dio más detalles. Su comprensión de la fuerza de la velocidad se basaba únicamente en los datos previos a sus viajes. Ahora, sin embargo, estaba presenciando de primera mano la singularidad y el misterio de la fuerza de la velocidad. E inmediatamente, Peter levantó lentamente su mano, con la palma apuntando a la figura rodeada de innumerables luces eléctricas, asumiendo una postura de correr. Chisporroteo, grieta. De repente, un trueno rugió en el cielo. La figura se convirtió instantáneamente en un rayo y salió disparada rápidamente. Mientras corría, el mundo entero pareció ser destruido instantáneamente por un violento rayo y luego remodelado bajo sus pies. El proceso del colapso, la ruptura y la reconstrucción del mundo se desarrolló completamente ante sus ojos. El tiempo se está revirtiendo. El mundo se está transformando. En ese momento, Reed abrió los ojos en completo shock al ser testigo de la modificación de la línea de tiempo y la remodelación del mundo. Esta escena dejó un recuerdo imborrable en su mente. Al mismo tiempo, le permitió superar las limitaciones previas de su comprensión del universo y sus reglas. Sintió que bajo su mente genial, parecían existir más ideas extravagantes que podrían realizarse con éxito.
Peter no prestó atención a las ganancias de Red en este momento. En cambio, se concentró intensamente en la figura que se había convertido en un rayo. Después de que el mundo entero fue remodelado gradualmente en medio de los brillantes destellos de los relámpagos. Cuando la figura, convertida en un rayo, ya no pudo soportar la intensa carga de modificar el tiempo con la fuerza de la velocidad, su cuerpo se desintegró al instante. La inmensa fuerza de la velocidad que albergaba en su interior estalló repentinamente y se dispersó por el universo. En la palma de Peter, de repente apareció una fuerte atracción. Como si estuviera sosteniendo un pequeño agujero negro, incluso la fuerza de velocidad residual que se había dispersado como un rayo no pudo resistir esta inmensa fuerza. Atraído instantáneamente, convergió rápidamente en su palma. Los restos de innumerables fuerzas de la velocidad, después de la desintegración del cuerpo de Flash, se fusionarían en este segmento modificado del tiempo. Si no se les prestase atención, se irían desvaneciendo poco a poco y desaparecerían después de siglos interminables. Pero ahora, reunidos por el inmenso poder de Peter, se reformaron en una débil energía de fuerza de velocidad. Acompañados por numerosos restos de Speed Force convergiendo en la palma de Peter, se transformaron en un pequeño y parpadeante rayo. El segmento de la línea de tiempo formado por los restos de Speed Force ya no podía sostenerse en este momento. Con un fuerte estruendo, innumerables realidades visibles, aparentemente manchadas con combustible oscuro, se derrumbaron violentamente en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en nada. Al observar el colapso del mundo y la línea de tiempo, así como las distorsiones y desgarros en la realidad, un atisbo de miedo brilló en los ojos de Red. Poco después, cuando toda la línea de tiempo colapsó por completo y la realidad fue aniquilada, Peter agitó lentamente su otro brazo, rozando el cielo ahora vacío. Al instante siguiente, un cambio drástico ocurrió en el mundo. Un cielo azul apareció ante la mirada aún conmocionada de Red. Fue como si el mundo hubiera cambiado en un abrir y cerrar de ojos. No te quedes ahí parado. Ya conseguimos lo que buscamos. Es hora de volver. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo entero volvió a la normalidad. El tiempo se congeló en el momento en que aparecieron repentinamente en la plaza, rodeados de numerosos curiosos. Justo cuando Red todavía estaba tratando de recuperarse del abrupto cambio que lo rodeaba, Peter ya lo había llevado de regreso a la lejana estación espacial. Tan pronto como ambos se fueron, la escena congelada en la plaza volvió instantáneamente a la normalidad. Los peatones parecían haber olvidado la repentina aparición de Peter y la escena en la que aplaudieron y pidieron autógrafos. Mientras tanto, dentro de la estación espacial, Red estaba mirando un dispositivo transparente especial, la curiosidad llenaba sus ojos mientras observaba la luz eléctrica parpadeante en su interior. ¿Es esta la fuerza de la velocidad que puede modificar el pasado y el futuro? La escena que acababa de aparecer ante Red lo dejó curioso acerca de esta extraña energía de otro universo. Superman, ¿puedo estudiarlo? Impulsado por su búsqueda y dedicación a la ciencia, Red estaba ansioso por estudiar esta energía única. Quería entender por qué poseía la extraordinaria capacidad de manipular el tiempo y viajar a través de universos. Por supuesto. La razón por la que recolecté los restos de la fuerza de la velocidad en los segmentos de la línea temporal fue precisamente para que la estudiaras, y luego, descubriremos cómo usarlo para ayudar a nuestro transbordador multiverso a abrir la puerta a ese universo. Si logras descifrar a la perfección toda la información sobre la fuerza de la velocidad y crear una nueva fuerza de la velocidad, Peter se detuvo allí. En el universo Marvel, crear la fuerza de la velocidad era casi imposible incluso para él. Por lo tanto, para Peter, era suficiente que Red pudiera usar esta hebra de Speed Force para abrir la puerta al universo DC. A pesar de su aparente insignificancia y falta de poder aparente, si se utiliza correctamente, podría abrir completamente la puerta que conecta el universo DC. Y fue precisamente por eso que Peter se tomó el esfuerzo de recolectarlo. Señor, gracias por su confianza. No le defraudaré.
al darse cuenta de lo importante que era la confianza de Peter, y posiblemente siendo el único a quien se le confió esta rama de Speed Force en todo el universo omnipotente, el rostro de Reed mostró una intensa gratitud. Sin dudarlo, le aseguró a Pedro que cumpliría su plan. «Creo en ti». Peter le dio una palmadita a Reed en el hombro, luego abrió un portal y desapareció de la estación espacial. Fuerza de velocidad. Una energía tan especial, me temo que me llevará mucho tiempo comprenderla por completo. Después de ver a Peter irse, Reed casi inmediatamente dirigió su mirada hacia el pequeño relámpago parpadeante. Sin embargo, su expresión no era de confianza. «No importa. Primero, deja que el sistema de IA escanee su estructura y composición». Reed no lo dudó. Controló directamente el sistema de IA más avanzado de la Tierra para comenzar a analizar toda la información sobre esta fuerza de velocidad. Análisis de información en curso. Tiempo estimado de finalización: 68 horas, 45 minutos y 25 segundos. ¿Tanto tiempo? Incluso Reed, al ver que la cuenta regresiva disminuía lentamente en la pantalla, se sorprendió por primera vez por un tiempo de análisis tan prolongado. Incluso la última vez que analizó una tormenta de energía del universo, no tomó tanto tiempo. Parece que esta extraña energía de otro universo posee misterios difíciles de comprender. Lleno de sorpresa y anticipación, el rostro de Reed estaba lleno de asombro y esperanza. Pronto, habían pasado casi 3 días. Durante estos 3 días, Reed apenas había dormido, esperando incansablemente a que el sistema completara su análisis de la energía de la fuerza de la velocidad. Mientras tanto, realizó varias pruebas manuales. Zumbido. La puerta del laboratorio, que estaba bien cerrada, se abrió de repente desde afuera. Una figura con una bata blanca, que revelaba una figura elegante, llevaba un plato de comida suntuosa mientras entraba. «Oye, Reed, te traje el almuerzo. Ven a descansar un rato», dijo con un dejo de preocupación mientras miraba a Reed, que seguía ocupado. «Susan, déjalo ahí por ahora». «Aún no tengo hambre», respondió Reed sin darse la vuelta, sabiendo exactamente quién había entrado. A pesar de ello, no detuvo sus investigaciones y experimentos. «Está bien, Reed. Los experimentos pueden esperar. El mismísimo Superman te instruyó para que cuidaras tu salud», insistió Susan, tirándolo con firmeza para que se sentara a la mesa del comedor. «Acabo de tener algunas ideas nuevas, bien». Al principio reticente, Reed finalmente no tuvo más opción que sentarse a la mesa ante la fuerte insistencia de Susan. Sin embargo, incluso mientras comía, su mente estaba en otra parte. «Reed, ¿has avanzado algo durante este tiempo?», preguntó Susan al ver su expresión distraída. «Susan, no te lo creerías. Durante esta investigación, es como si hubiera redescubierto el universo. Muchas de las teorías que una vez aceptamos y defendimos son fundamentalmente erróneas, no del todo erróneas, pero sí incompletas y susceptibles de ser desmentidas». Cuando Susan sacó el tema, Reed, que había estado distraído, de repente se emocionó increíblemente. Fue como si hubiera descubierto una nueva teoría en sus días universitarios. ¿En serio? Susan estaba algo incrédula. La comprensión y el dominio humanos de las reglas del universo aún estaban en una etapa muy rudimentaria. Si no fuera por el repentino y masivo salto en la tecnología humana no hace mucho tiempo, tal vez aún no podrían vivir en el espacio en este momento, y mucho menos viajar años luz a través de él. Puede que no entiendas lo que realmente representa esta energía. Reed miró a Susan con ojos llenos de anhelo por el conocimiento desconocido y los misterios del universo. Representa un futuro infinito de posibilidades y el potencial de remodelar el universo. Por supuesto, Reed no podía lograr estas cosas ahora, pero a partir de esa energía, vio la esperanza de infinitas posibilidades. ¿Todo por ese rayo? Susan estaba incrédula, pero sabía que Reed no se engañaría. No pudo evitar mirar hacia la luz eléctrica parpadeante no muy lejos, que parecía no apagarse nunca. Pronto, los dos terminaron de almorzar. Susan salió del laboratorio para continuar con su propia investigación.
Mientras tanto, Reed permaneció allí, con el rostro aún lleno de anticipación y emoción, continuando explorando la misteriosa fuerza de la velocidad. El análisis de energía de la posición está completo. Haga clic para verlo lo antes posible. De repente, en el silencioso laboratorio, resonó la voz del sistema. Reed, que estaba realizando experimentos, miró ansiosamente la pantalla. Sin dudarlo, abrió rápidamente el informe de análisis. Entonces todo el laboratorio quedó en silencio una vez más. Durante horas y horas, y parece que esta energía efectivamente proviene de más allá de nuestro universo, aunque Reed nunca había dudado de todo lo que Peter había dicho. En ese momento, a través del análisis del sistema, confirmó teóricamente que esa energía no era algo existente dentro de su universo. No, con solo mi propio esfuerzo, podría llevar años o incluso décadas comprender plenamente esta energía única y aplicarla. Y crear una fuerza de velocidad adaptada a nuestro universo, como sugirió Superman, puede que esté más allá de mi vida. Aunque Reed era considerado la mente más brillante del universo Marvel, al enfrentarse a la fuerza de velocidad más misteriosa del universo DC, no pudo comprenderla inmediatamente ni dominarla en poco tiempo. Incluso si lograra aplicarlo al viajero del multiverso, podría llevar más de un año. Sin embargo, no estaba seguro de poder abrir la puerta temporal que conectaba ese universo a tiempo antes de la crisis inminente que Peter había mencionado. Fracturas del tiempo, universos infinitos y futuros. En ese momento, Reed de repente cayó en la contemplación, como si estuviera luchando con algo. Quizás debería empezar a aplicar esas ideas audaces de mi mente. Después de reflexionar durante un largo tiempo, la expresión de Reed finalmente se volvió resuelta. Al momento siguiente, se puso en contacto con Peter sin dudarlo. ¿Estás diciendo, usar a nuestro viajero del multiverso para iniciar un consejo para conectar el multiverso? Poco después de recibir el mensaje de Reed, Peter se apresuró a ir al laboratorio sin dudarlo. Incluso él, al escuchar la repentina propuesta de Reed, no pudo evitar sentirse extremadamente sorprendido. Así es, Superman. Con nuestras capacidades, probablemente tomará mucho tiempo aplicar esta energía al viajero del multiverso. Para entonces, la crisis que mencionaste que arrasa el multiverso podría ya haber ocurrido y no poder detenerse. Entonces, creo que es hora de que tomemos la iniciativa y establezcamos un consejo especial para conectar innumerables multiversos. Claramente, la investigación de Reed sobre la fuerza de la velocidad le había proporcionado una mayor comprensión del multiverso y había provocado muchas ideas audaces. Sabía que con su actual acumulación tecnológica, no podían aprovechar completamente la fuerza de velocidad, y mucho menos crear una nueva fuerza de velocidad única para el universo Marvel. Sin embargo, si establecieran un consejo del multiverso e invitaran a los seres más inteligentes de los universos infinitos a colaborar, podrían acortar drásticamente este largo proceso. Podrían abrir rápidamente la puerta que conecta el universo DC. Si acepto que establezcas este consejo del multiverso, ¿qué harías? ¿Y invitarías a otras figuras de diferentes multiversos a unirse a la investigación? Peter no pudo evitar maravillarse ante la ilimitada imaginación de Reed en ese momento. Parecía que Reed había concebido tales ideas mientras investigaba al viajero del multiverso. Sin embargo, recordó la advertencia de Peter y se abstuvo de tomar decisiones unilaterales, buscando en cambio la opinión de Peter. Podremos perfeccionar gradualmente las reglas después de establecer el consejo. En cuanto a invitar a los miembros del consejo, ya tengo un plan en mente. Eso me involucraría desde diferentes líneas de tiempo a lo largo de infinitos universos, en el multiverso, versiones de ti mismo de líneas de tiempo futuras. Peter escuchó las palabras de Reed, sin poder evitar mirarlo con curiosidad brillando en sus ojos. Sí, exactamente. Versiones de mí mismo de otros universos. Ante la mirada perpleja de Peter, Reed no se inmutó, lo miró directamente a los ojos y le habló con seriedad. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué invitaste a versiones tuyas de otros universos en lugar de invitar a otros con la misma inteligencia de otros universos? Peter preguntó con curiosidad.
Después de todo, la idea tradicional tras la creación del Consejo Tecnológico Multiversal era compartir tecnologías avanzadas de varios universos, lo que desencadenó un rápido auge tecnológico. Si bien en la mayoría de los otros universos, Reed era conocido a menudo como un científico genio, invitar a científicos especializados en diferentes campos tecnológicos sin duda aceleraría el desarrollo tecnológico general. Señor Superman, entiendo que proponer el propio Consejo Tecnológico Multiversal ya es bastante audaz. Dado que implica compartir las tecnologías más avanzadas conocidas en cada universo, un aumento repentino de la tecnología podría causar un caos y una agitación significativos en cualquier universo. Por lo tanto, los científicos que invitamos al Consejo deben garantizar su integridad moral y abstenerse de explotar tecnología avanzada para poner en peligro el universo. En cuanto a otros, nos resulta difícil determinar su bondad interior o si albergan la ambición de usar tecnología avanzada para conquistar mundos e incluso universos. Nadie me entiende mejor que yo mismo. Incluso si vienen de otros universos y líneas temporales diferentes. Reed explicó solemnemente, expresando sus preocupaciones. Aunque su explicación parecía algo vaga, Peter se encontró aceptando. Veo, así, al escuchar la explicación de Reed, Peter comenzó a reflexionar una vez más. Por supuesto, su contemplación actual no se refería a las consideraciones de Reed sobre a quién invitar. En lugar de eso, deliberó sobre si aceptar o no la propuesta de Reed de iniciar un consejo especial que conecte innumerables multiversos. Si bien la apertura del consejo podría reportar beneficios sustanciales, también implica enfrentarse a amenazas más desconocidas. En ese momento, Peter no pudo evitar recordar a un villano notable del universo Marvel, Kang el Conquistador. Originalmente un científico genio del siglo 31 que accidentalmente obtuvo una máquina para viajar en el tiempo, Kang la utilizó para atravesar varias líneas de tiempo y adquirir numerosas tecnologías avanzadas. Incluso había unido innumerables versiones de sí mismo a través de universos para establecer el Consejo Multiversal conocido como el Consejo de Kangs. Lo que particularmente intrigó a Peter fue que Kang el Conquistador era en realidad un descendiente del actual Reed del futuro. Reed miró a Peter, perdido en sus pensamientos, y no lo apresuró. Sabía que su idea era demasiado atrevida y que podría desencadenar mayores amenazas. Pero ahora, solo podía confiarle su audaz idea y propuesta a Peter para que tomara una decisión. Por supuesto, Reed no sabía si sus descendientes seguirían su voluntad y, como él, establecerían un renombrado Consejo de Kangs, casi provocando el colapso total de las líneas de tiempo en todo el multiverso. Debo decir que su propuesta es realmente atrevida. Después de reflexionar durante un largo rato, la expresión de Peter finalmente se relajó, indicando que había tomado una decisión. Por suerte, Reed no le había ocultado este consejo especial ni lo había establecido por su cuenta. De lo contrario, Peter lo habría borrado, lo que podría destruir el multiverso. Pero ahora tenía una respuesta diferente en mente. Entonces, señor Superman, ¿está usted de acuerdo? Al ver la expresión relajada de Peter y la sonrisa sutil, Reed especuló con incredulidad. De hecho, no veo razón para negarme. Quizás, en este preciso momento, haya otros en universos infinitos que ya hayan establecido un consejo que conecte el multiverso y compartan tu visión. El tiempo no es un proceso lineal fijo. Quizás, en este momento, el futuro Kang el Conquistador ya haya establecido su llamado Consejo de Kangs, listo para unificar las líneas temporales del multiverso con su propio poder. Así pues, Peter no rechazó la propuesta de Reed. Además, bajo su supervisión, el Consejo Multiversal traería más beneficios que crisis. Fantástico, señor Superman. Empezaré a preparar todo para el Consejo Multiversal. La confianza de Peter emocionó enormemente a Reed. No podía esperar a conocer versiones de sí mismo de otros universos y aprender sobre sus experiencias de vida. No hay prisa. Primero diseñemos un plan integral antes de implementarlo. Por supuesto, es crucial mantener la máxima discreción. Nadie más que nosotros debe saber de este plan, ni siquiera la compañía ni la recién fundada SWORD.
Después de todo, este consejo conecta multiversos infinitos. Cuantos menos sepan, más seguro será. No se preocupe, señor Superman. Le prepararé un plan impecable. Lejos de sentirse consternado, Reed ahora estaba lleno de emoción. Gracias a la confianza de Peter, una vez más había hecho realidad su increíblemente audaz idea. Luego, durante un tiempo, Reed continuó su investigación sobre la supervelocidad sin pausa. Tampoco se olvidó de idear y perfeccionar continuamente planes detallados para el Consejo Multiversal. Tal como le aseguró a Peter, dedicó un enorme esfuerzo y experiencia a este plan, intentando hacerlo lo más perfecto posible. Finalmente, después de haber pasado casi un mes, Peter recibió la notificación de Reed y se apresuró a regresar al laboratorio en la estación espacial. Señor Superman, hace poco perfeccioné el plan. Al conocerlo, Reed apenas pudo contener su emoción e intensa anticipación mientras se dirigía a Peter. En ese caso, comencemos. Aunque Peter no estaba visiblemente tan entusiasmado como Reed, todavía había en él una sensación de anticipación acerca de las sorpresas que podría traer el próximo establecimiento del Consejo de Investigación Científica Multiversal. Muy bien, señor. Esto definitivamente no lo decepcionará. Reed reprimió su fuerte excitación y con entusiasmo condujo a Peter a una habitación especialmente preparada. En el centro de esta sala, parecida a una sala de conferencias, había una mesa hexagonal. La mesa en sí era de color blanco plateado, sin duda hecha de vibranio. Su centro estaba ahuecado, con un gran espacio capaz de acomodar a más de una docena de personas de pie y pronunciando discursos. Esta mesa de conferencias incorpora todas las tecnologías más avanzadas de nuestra empresa. Proyecciones virtuales, inteligencia artificial y mucho más. Aunque parecía una simple mesa de conferencias, representaba el pináculo del logro tecnológico en la Tierra. Se ve bien, Peter observó la habitación relativamente pequeña con expresión tranquila. Aunque la decoración era minimalista, distaba mucho de ser simple. Además, podía percibir la robustez y el diseño cohesivo de la habitación, equipada con sistemas de seguridad tan avanzados como los del laboratorio multiversal, si no más potentes. Muy bien, procedamos directamente con nuestro plan. Peter no se detuvo en esos detalles insignificantes, simplemente examinó el área brevemente y luego se giró hacia Reed que estaba a su lado. Muy bien, señor. Reed tampoco lo dudó y se sentó inmediatamente con Peter en un extremo de la mesa de conferencias hexagonal. Luego pasó la mano por la superficie plateada de la mesa. Al instante, apareció una pantalla virtual ante ellos. Después de que Reed pasó por un proceso de verificación de seguridad inmensamente elaborado, la solicitud de autorización final apareció frente a Peter. Señor, por favor autorice y consienta comenzar de inmediato a establecer el Consejo Multiversal. El punto más crucial del plan perfeccionado era que, ya fuera para invitar a nuevos miembros del Consejo o para iniciar el propio Consejo Multiversal, se requería la presencia personal de Peter y su autorización para proceder normalmente. De lo contrario, no se podría iniciar la reunión ni establecer contacto con miembros del Consejo de otros universos. A menos que Pedro hubiera emitido una autorización especial de antemano. En cualquier caso, Pedro tenía la máxima autoridad sobre todo el concilio. Incluso tenía la autoridad para destruir todo en esta habitación, poniendo fin efectivamente a este consejo especial que conectaba el multiverso. Está bien, autorizó a Reed Richards a abrir el portal del multiverso e invitar a sus homólogos de otros universos, establezcan inmediatamente el nuevo Consejo Multiversal. Peter no lo dudó y confió a Reed el liderazgo total de la reunión. Señor, no defraudaré su confianza. Con la autorización de Peter concedida con éxito, la pantalla cambió instantáneamente. De repente toda la habitación se volvió completamente oscura. Ante ellos aparecieron de repente estrellas que emitían un tenue resplandor rojo, como cuerpos celestes. En ese momento, se sintieron como si estuvieran inmersos en un brillante cielo estrellado. Por supuesto, las luces brillantes que los rodeaban no eran polvo cósmico. Cada una representaba un universo.
Señor, permítame presentarle a los miembros del consejo que hemos invitado. Durante el último mes, Red no solo perfeccionó el plan del consejo multiversal, sino que también mejoró el recién completado transbordador multiverso. Había instalado un sistema energético independiente más potente. Ahora, el transbordador multiverso estaba conectado al pequeño dispositivo de teletransportación que había desarrollado, capaz de abrir simultáneamente canales temporales a varios universos dentro de la sala de conferencias. Este proceso era mucho más simple que el engorroso método anterior, que solo podía abrir el portal de coordenadas de un único universo. Además, a través de modificaciones en el transbordador multiverso, las coordenadas de los portales que creaba ahora eran más precisas, a diferencia de antes, cuando solo podían establecerse en ubicaciones desconocidas en planetas enteros. Sin embargo, Red no necesitó explicarle estos detalles a Peter en profundidad. Innumerables universos aparecieron ante ellos a través de una proyección virtual. Numerosos hexaedros de color rojo tenues, que representaban cada universo, flotaban ante ellos, semejantes a un espectáculo estrellado fascinante. De repente, Red agitó suavemente su mano derecha. En el momento siguiente, todo el panorama del multiverso comenzó a girar rápidamente y acercarse. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los multiversos se detuvo frente a ellos y comenzó a expandirse rápidamente. Su mirada, junto con el universo en rápida expansión, llegó a una tierra azul. A diferencia de sus expectativas, el proceso de ampliación no se detuvo allí en este planeta en particular. En lugar de eso, continuó a través de la atmósfera, sobre las nubes, y finalmente se asentó sobre una ciudad que parecía familiar pero extrañamente diferente para ambos. ¿Es esta la Nueva York de otro universo? Debido al parecido con su propia Nueva York, sintieron una sensación de familiaridad. Sin embargo, lo que les resultó extraño fue que esta Nueva York era completamente diferente de sus impresiones. La ciudad entera parecía haber sufrido una transformación completa. Entre los imponentes rascacielos, había carreteras especiales que serpenteaban por el aire, como si fueran montañas rusas. Como una serpiente plateada, trenes especiales corrían por estas carreteras, recorriendo toda la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. En el cielo, innumerables pequeños vehículos voladores parecidos a automóviles estaban ordenados, volando a través del vacío. La ciudad entera parecía una metrópolis futurista, mostrando el notable avance de la tecnología en este mundo. Señor, creo que la escena que tiene ante usted será bastante sorprendente. Y este es el universo donde reside nuestro primer miembro invitado. Al ver un indicio de curiosidad en el rostro de Peter, Red no se demoró más y comenzó a presentarse. Este universo está designado como Universo 86, y entre los miembros que consideramos aptos para ser invitados, es el más cercano a nosotros. Como puede ver, señor, la línea de tiempo de este universo está situada 30 años adelante en el futuro. Este universo goza de armonía y no ha sufrido las frecuentes crisis de destrucción del nuestro. Toda la Tierra se ha desarrollado armoniosamente, con la tecnología avanzando continuamente hacia un futuro más próspero. Mientras Red hablaba, su visión continuó navegando a través de esta ciudad futurista. Finalmente, se detuvo en un imponente rascacielos. Ante ellos apareció un hombre de mediana edad, con sienes canosas, que parecía tener entre 50 y 60 años. Estaba vestido con traje, de pie en una oficina lujosa, con vista a la ciudad tecnológicamente avanzada que se extendía debajo. Señor, nunca imaginé que tenía el potencial para dirigir una empresa en este universo. Red miró la figura con traje, incluso a él le pareció algo increíble. Sin embargo, aunque la versión mía en este universo fundó la empresa y se convirtió en una de las personas más ricas de la Tierra, su pasión y exploración de la tecnología nunca han disminuido. A simple vista, su carácter es bastante virtuoso. La empresa que fundó a menudo se dedica a causas benéficas, lo que ha desempeñado un papel innegable en el rápido desarrollo de toda esta ciudad. Por lo tanto, está más que calificado para ser nuestro primer miembro invitado del Consejo.
En el plan de Red, se estaban preparando para invitar inicialmente a 5 versiones diferentes de Red de varios universos. El individuo que tenían delante era el primer miembro al que Red tenía intención de invitar. Él era simplemente un líder de una compañía de renombre mundial en su universo, sin ningún superpoder. Posteriormente, Red presentó a Peter a varios otros, otra versión de él que iba a ser invitada como miembros del consejo. Aparte del primero, que vino desde décadas en el futuro, había otros 4 entre el primer grupo de invitados de diferentes universos. A diferencia de los otros 2 Red de los universos restantes, los 4 en cuestión comenzaron sus destinos en circunstancias sorprendentemente similares. Cada uno se encontró con una tormenta cósmica especial durante una misión celestial única, lo que les otorgó una habilidad única. Sus cuerpos podían sufrir increíbles transformaciones, compresiones y distorsiones similares al caucho. Junto con sus compañeros igualmente afectados por la tormenta cósmica, fundaron la organización de superhéroes más famosa de la Tierra, los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, sus destinos posteriores sufrieron cambios que fueron desde menores a significativos. Por ejemplo, uno de ellos, después de obtener poderes, derrotó con éxito a un inversor que también adquirió superpoderes mientras realizaba una misión espacial. Poco después, se casó con su novia, Susan, y durante la ceremonia nupcial, un invasor extraterrestre en una tabla de surf plateada llegó desde más allá de la Tierra. Finalmente, los Cuatro Fantásticos se unieron para convencer a este surfista plateado y trabajaron juntos para repeler a Galactus devorador de planetas. Nunca imaginé que en otro universo, Susan y yo nos casaríamos en un futuro cercano. Red observó otra versión de sí mismo caminar por el pasillo con Susan. Sus ojos delataban una pizca de envidia y anticipación. No te preocupes, tu deseo pronto se hará realidad. Animando al algo envidioso Red, Peter aceptó viajar a través de los universos infinitos una vez más, llegando al universo donde residía el siguiente miembro invitado. Esta vez, las experiencias del nuevo miembro que estaban a punto de invitar fueron inicialmente similares a las de los Red que acababan de casarse, pero sus destinos divergieron completamente a partir de entonces. Señor, este es un universo particularmente único similar al nuestro. Aquí no solo tenemos a la organización de superhéroes los Cuatro Fantásticos que acabamos de ver, sino también a muchos otros grupos de superhéroes como los Vengadores, los Defensores, los Thunderbolts y los 6 grandes héroes. Incluso Red quedó bastante sorprendido al enterarse de la singularidad de este universo. En este universo, parecía un paraíso para superhéroes y supervillanos. Casi todos los días, el mundo fue testigo de batallas entre héroes y villanos. Además, ocasionalmente se producían conflictos especiales entre distintas organizaciones. Recientemente, incluso la organización de héroes más grande del mundo, los Vengadores, se dividió, lo que resultó en una guerra civil generalizada entre sus partidarios. Durante este conflicto interno, innumerables héroes sufrieron heridas de diversos grados. El bando perdedor incluso fue encarcelado. Posteriormente, quizás para evitar conflictos internos tan singulares en el futuro, los líderes de varias organizaciones de superhéroes se reunieron para establecer una organización especial llamada los Illuminati. Esta organización no se difundió públicamente. Solo sus miembros conocían su existencia. Compuesta por las mentes más brillantes de la Tierra, su objetivo era abordar las amenazas extraterrestres en el cosmos y prevenir posibles fricciones o caos entre las diversas organizaciones terrestres. La persona que estamos a punto de invitar es uno de los miembros de estos Illuminati, el líder de los Cuatro Fantásticos, Red. Red no pudo evitar maravillarse de que pareciera que a cada versión de sí mismo en cada universo le estaba yendo bastante bien. Para el tercer miembro invitado, Peter no tuvo objeciones. Aunque el nombre Illuminati le causó algunas dudas, ya que acababa de ser establecido, no debería causar mucha controversia. A continuación, mientras recorrían una vez más los universos en miniatura dentro del vasto cosmos, su mirada entró lentamente en otro universo único.
Lo que lentamente apareció ante ellos fue un niño que parecía tener solo unos pocos años. Al notar la sutil expresión en el rostro de Reed a través de la proyección holográfica, Peter sintió un extraño significado. Ojos llenos de cariño y envidia observaban al niño jugando solo con Lego en una sala de estar. Reed, no me estarás diciendo que el cuarto miembro invitado es este niño, ¿verdad? Peter naturalmente entendió de dónde venían las emociones particulares de Reed en ese momento, burlándose de él. Lo siento, señor, me distraje un poco. La persona a la que queremos invitar no es ningún niño. Al detectar un dejo de burla en el tono de Peter, Reed pareció un poco avergonzado y continuó apresuradamente, recordando finalmente su propósito original. En realidad es el padre de este niño. Con las palabras de Reed, los juguetes Lego que el niño estaba construyendo colapsaron inexplicablemente. Poco después, acompañada por el sonido de juguetes esparcidos, una figura abrió rápidamente la puerta y corrió hacia la sala de estar. Nunca esperé que tuvieras el potencial para ser padre. Siguiendo la figura que se apresuraba, Peter no pudo evitar girarse para mirar a Reed, quien se cubrió el rostro y parecía incapaz de enfrentar a nadie, diciendo lentamente: señor, este es simplemente un universo infinito, lleno de infinitas posibilidades. En ese momento, Reed también se dio cuenta de que ser padre era solo otra versión de sí mismo en otro universo. Aunque todavía se sentía un poco avergonzado, empezó a presentárselo a Peter. Como pueden ver, en este universo, otra versión de mí tiene una identidad especial. Poco después de casarse con Susan, tuvo un hijo y se convirtió en un padre dedicado a cuidar de su hijo. Por supuesto, hay una razón por la que es un candidato al que queremos invitar. Aunque se convirtió en padre y cuidó de su hijo durante toda su vida, nunca dejó de explorar la ciencia. Y casi dedicó más tiempo y energía a investigar algunas tecnologías especiales. Su amabilidad y carácter son algo de lo que, naturalmente, no se puede decir mucho más. Reed terminó la introducción a su alter ego padre en este universo de inmediato. Con el consentimiento de Peter, abandonaron este universo. Mientras tanto, Reed, que se había convertido en padre, al ver a su hijo, no accidentalmente regresó a su habitación nuevamente. Y en una situación donde nadie se dio cuenta, el niño estaba jugando con juguetes en la sala de estar. Sus ojos parecían haber tenido una inspiración especial. Al momento siguiente, los juguetes Lego que tenía frente a él flotaban en el aire sin que nadie los controlara, y luego construyeron un magnífico edificio más alto que el propio niño con una velocidad inidentificable. Parecía una ciudad futurista. Aún más extraño, con un destello de luz en los ojos del niño, pareció como si toda la ciudad de repente cobrara vida en ese momento. Solo queda uno. Cuando su mirada regresó una vez más al deslumbrante universo multidimensional, Reed había presentado a 4 posibles miembros del Consejo del Multiverso. Solo quedaba uno, a quien Peter aún no había presentado. Señor, el próximo invitado es un poco especial. Por favor, prepárese. Justo antes de la presentación del miembro final, Reed parecía dudar pero ansioso por recordarle a Peter. ¿Especial? ¿En qué sentido? Peter sintió curiosidad. Nunca había visto a Reed usar ese tono antes. Lo descubrirás pronto. Con la voz de Reed, innumerables universos fluorescentes pasaron rápidamente junto a ellos una vez más. Una esfera roja tenue, entrelazada con hebras de hilo verde, emergió ante ellos, marcando este universo particular como distintivo. Parece que este universo sí posee algo único. Esta fue la primera vez que Peter vio un universo con un efecto de superficie tan diferente en comparación con las muchas esferas monocromáticas. Aunque las superficies de otros universos variaban entre tenues y brillantes, casi todas emitían un brillo rojo constante. Solo este universo tenía una esfera roja tenue con misteriosos hilos verdes aún entrelazados a su alrededor. Siguiendo la mirada curiosa de Peter, entraron rápidamente en este universo. Pronto llegaron a la Tierra en este universo.
Sin embargo, esta Tierra, vista desde el espacio, parecía inquietantemente silenciosa, como si todo el planeta hubiera perdido todos los signos de habitación humana. ¿Podría este universo ser? Mientras Peter miraba a ese planeta silencioso, una peculiar premonición surgió de repente en su mente, como si hubiera adivinado algo. Sin embargo, su mirada no se detuvo en la sorpresa de Peter. Lentamente, sus ojos se acercaron a la superficie de esta Tierra y entraron en una ciudad moderna. Visto inicialmente desde arriba, todavía parecía moderno. Sin embargo, a medida que acercaban la mirada, descubrieron que esa ciudad hacía tiempo que estaba desierta. Las calles estaban cubiertas de hierba, parte del cual había crecido rápidamente, trepando por los rascacielos hasta alcanzar alturas aún mayores. La ciudad entera parecía sumida en un silencio absoluto, como si nadie la hubiera mantenido ni vivido allí durante años. Pero lo que más sorprendió a Pedro no fue la ciudad abandonada. Lo que le sorprendió fue el constante deambular de figuras humanoides parecidas a zombies por las calles desiertas de la ciudad. Ah. De repente, un sonido pareció sobresaltar a las figuras que deambulaban. De repente levantaron la cabeza, con las cuencas de los ojos hundidas y los rostros esqueléticos medio expuestos abiertos, chorreando saliva viscosa. Al momento siguiente, despertados por el sonido, corrieron rápidamente. Su velocidad era varias veces más rápida que la de la gente común, cubriendo 100 metros en solo unos segundos. Pronto, un grupo de criaturas parecidas a zombies corrió hacia la fuente del sonido, que resultó ser un lobo salvaje que ingresaba a la ciudad desde el desierto. Por supuesto, podría haberse escapado de un zoológico de la ciudad. En cualquier caso, los zombies vieron un lobo salvaje buscando comida. En un instante, innumerables figuras se abalanzaron sobre el lobo, con las mandíbulas abiertas y las garras extendidas, como si tuvieran la intención de destrozarlo. De hecho, eso fue exactamente lo que pasó. El pobre lobo estaba rodeado por cientos de zombies, con el cuerpo destrozado y roído, y los huesos destrozados en un instante. ¿Es este, el infame universo zombie? Pedro miró con asombro el grotesco espectáculo que se desarrollaba en la ciudad. En efecto, señor. Este es un paraíso donde, tras ser devastada por un virus, la humanidad se ha convertido en asesinos sin emociones, disfrutando del placer de la matanza. Reed contempló aquella horrible escena. Sus ojos estaban llenos de lástima y una pizca de miedo. El universo zombie. En memoria de Peter, fue realmente una existencia particularmente única. Sabía que un día podría encontrarse con un universo Marvel tan especial. Pero no esperaba que fuera ahora. Señor, como puede ver, esta ciudad, y de hecho toda la Tierra, fue arrasada por un virus específico hace varios años. Los héroes que originalmente protegían a los civiles fueron los primeros en infectarse con este virus especial. Se convirtieron instantáneamente en focos de infección, propagándose a una velocidad que ni humanos ni militares pudieron resistir, infectando al mundo entero. En menos de medio año, el mundo entero había caído por completo. Innumerables héroes que se resistieron se sacrificaron con valentía, convirtiéndose en carne de cañón para los zombies o uniéndose a sus filas. El mundo entero se ha convertido casi por completo en un infierno humano, un paraíso para zombies. Reed miró a los terroríficos zombies que estaban abajo, quienes parecían nunca satisfechos, rugiendo constantemente y mirando hacia arriba, su tono lleno de arrepentimiento y pérdida mientras presentaba a Peter. Peter asintió, con la mirada aún recorriendo la ciudad de abajo. Entre ellos, además de los zombies civiles comunes, también vio varias figuras que le parecieron familiares. Allí estaba el viejo rey con túnicas de mago, corriendo por la ciudad, y figuras volando en el aire vistiendo armaduras de acero andrajosas. Estos terroríficos zombies alguna vez fueron héroes admirados. Muy bien, llévame a conocer a los miembros del consejo a quienes nos preparamos para invitar. Peter tenía poco interés en observar este mundo lleno de derramamiento de sangre y caos. Sabía que debía haber sobrevivientes aquí. De lo contrario, Reed no habría enviado la invitación al consejo a este universo. Muy bien, señor.
Red asintió y, de repente, la escena frente a ellos cambió a un edificio parecido a una fortaleza cubierto de musgo. Esta es una base secreta establecida por Shield en este universo, ubicada en un desierto desolado donde nadie pisa, por lo que no ha sido descubierta por los zombies. Como Red presentó, su mirada atravesó las paredes de metal plateado de la fortaleza y descendió cientos de metros bajo tierra. Pronto llegaron a un laboratorio. Allí vieron una figura realizando un experimento. Para su sorpresa, el sujeto de su experimento era un zombie que no dejaba de rugirle. Observaron cómo inyectaba lentamente una poción que emitía un brillo azul en el cuerpo del zombie. Después de esperar un momento y ver que el zombie poco a poco se calmaba, sus ojos se llenaron de anticipación. Sin embargo, la paz duró menos de un minuto antes de que el zombie de repente se volviera más violento, retorciendo su cuerpo de una manera increíble, aparentemente ansiando sangre y carne tanto que incluso intentó morderse a sí mismo. Desafortunadamente, el experimento de suero zombie en 1864 ha fallado. Maldita sea. La voz fría y robótica del sistema hizo que el rostro esperanzado de la figura se volviera instantáneamente extremadamente sombrío. La decepción llenó su rostro curtido y sucio. Dale un final rápido. Con su orden, las llamas envolvieron repentinamente el dispositivo experimental, incinerando rápidamente al zombie. Registra los datos experimentales y prepárate para el siguiente ensayo. Es uno de los pocos supervivientes de este universo zombie. Al mirar el rostro curtido y casi sin adornos, Peter pudo ver vagamente un parecido entre él y Red en las líneas de su frente. No había duda de que la persona que estaba frente a ellos en ese momento era uno de los pocos sobrevivientes en este universo zombie, donde la mayoría se habían convertido en zombies. Por supuesto, también era la contraparte de Red en este universo. Sí, es cierto que el origen del virus especial que arrasó este universo sigue siendo desconocido. Pero lo que sí se sabe es que desde hace varios años la Tierra entera está en ruinas, con solo unos pocos supervivientes entre los miles de millones de personas que una vez la habitaron. Por supuesto, la humanidad no ha renunciado a la resistencia. Liderados por héroes, siguen intentando derrotar a los zombies y recuperar su patria. Y el hombre que tenemos ante nosotros es uno de ellos. Desde que el virus infectó al mundo, ha persistido en la investigación de una cura para el virus zombie. Desafortunadamente, tras años de esfuerzo, no ha logrado curar a ningún humano infectado por el virus zombie. Red solo había comprendido brevemente la historia reciente de este universo a través del viajero del multiverso. Podía empatizar con el dolor insoportable que sufrían los seres queridos, los amigos, ciudades enteras y la raza humana entera se transformaban en zombies sin mente en tan poco tiempo. También reconoció a su homólogo en este universo, quien había persistido día tras día en la investigación de una cura para el virus zombie. Porque si fuera él, habría tomado la misma decisión. El universo zombie, me pregunto a cuál de los muchos universos zombies pertenece este. Peter sabía que dentro del universo Marvel, existían numerosos escenarios que podrían desencadenar un apocalipsis. Entre ellos, el más famoso fue el universo número 2149, donde ocurrió la crisis zombie. Pero aún se desconoce cómo exactamente se originó la crisis zombie en este universo. Sin embargo, en ese momento, Pedro se enfrentó a una elección. Si conviene invitar al hombre ante él. Señor, comprendo su preocupación sobre si la crisis zombie invadirá nuestro universo. He tomado medidas absolutamente seguras. Te aseguro que invitarlo no traerá la misma crisis a nuestro universo. Al ver a Peter dudar, Red, que tenía una mente meticulosa, ya sabía la verdadera razón detrás de la vacilación de Peter. Comprendió lo aterrador que podía ser el virus que convirtió a toda la raza humana en zombies. Si aceptaran invitar a este hombre como miembro de su consejo del multiverso, tendrían que considerar si hacerlo traería el virus zombie a su universo, o peor aún, si se filtraría y convertiría su universo en una escena apocalíptica. Este no era en absoluto un escenario que ninguno de ellos quisiera presenciar. Por supuesto, Red ya había considerado todo esto cuando se preparó para invitar a otra versión de sí mismo del universo zombie.
Por lo tanto, había implementado medidas extremadamente minuciosas para eliminar cualquier amenaza potencial de virus. Si ese es el caso, hagamos lo que piensas. Peter miró a Red con una expresión determinada y finalmente decidió confiar en su decisión. Sin embargo, incluso Peter, en ese momento, no quería involucrarse con un virus zombie tan increíblemente espeluznante. Después de todo, en el universo Marvel, incluso seres poderosos como el Devorador de Mundos podrían ser infectados por el virus zombie. En el universo número 2149, el universo entero se había convertido en un patio de recreo para zombies, e incluso el vigilante fue incapaz de resolver la crisis zombie. Por temor a que se propagara por todo el multiverso, establecieron a regañadientes un ciclo universal específico para finalmente suprimir la propagación del virus zombie por todo el multiverso. Gracias, señor. Al escuchar el acuerdo de Peter, la expresión de Red se llenó de gratitud. Porque al invitar a esta versión de sí mismo del universo zombie, también tenía algunos motivos personales. Es decir, quería confiar en el poder de su consejo de tecnología del multiverso para darle a esta versión de sí mismo, que siempre había persistido en la lucha contra la crisis zombie, un rayo de esperanza que lo ayudara a reconstruir una patria humana. Acompañados por sus pensamientos, recorrieron libremente el multiverso. El primer grupo de miembros del consejo que fueron invitados ya había recibido la visita. Aunque hubo situaciones sorprendentes que asombraron a Peter, finalmente no rechazó la sugerencia de Red respecto a las invitaciones a los miembros. Estuvo de acuerdo con los 5 miembros especiales que propuso. En el momento siguiente, su mirada abandonó ese reino, que una vez perteneció a los humanos y ahora era un patio de recreo para zombies. Regresando al vasto y misterioso vacío del multiverso, similar a un cielo estrellado. En ese momento brillaron infinitas representaciones esféricas de universos, entre las cuales 5 universos seleccionados brillaron excepcionalmente. Bueno, entonces, preparémonos para la primera reunión del Consejo después del establecimiento de nuestro Consejo del Multiverso. La mirada de Peter recorrió los 5 universos que destacaban más que los demás, luego habló sin dudar. Entendido, señor. Los ojos de Red brillaron con intensa anticipación. Sin dudarlo, inició la primera sesión especial del Consejo que conecta el multiverso. Cuando el Consejo inició su sesión, muchos de los universos infinitos, brillantes como estrellas, se atenuaron gradualmente, dejando solo esos 5 universos seleccionados aún brillantemente iluminados. De repente, sobre el universo que representaba la presencia de Peter, 5 rayos increíblemente radiantes se dispararon, atravesando el vacío infinito, cada uno dirigiéndose hacia uno de los 5 universos elegidos. Mientras tanto, en cada uno de los 5 universos recientemente recorridos por Peter y Red, surgieron 5 portales brillantes similares a puertas estelares. En el primer universo, en lo alto de un paisaje urbano futurista de imponentes rascacielos, una misteriosa puerta estelar apareció de repente detrás de un Red de mediana edad, que estaba mirando la ciudad de abajo. ¿Qué es esto? Red, de mediana edad y con décadas de experiencia de vida, de repente notó un débil resplandor reflejándose en una ventana y, al girarse rápidamente, vio este portal rebosante de una aura misteriosa. En el tenue cielo estrellado que lo atravesaba, parecía albergar los misterios del universo, a la espera de ser explorados. Aunque ya era de mediana edad y había vivido una vida rica y experimentada, la aparición repentina de esta escena lo dejó completamente asombrado. Por un momento, permaneció frente a la enigmática puerta estelar, dudando e inseguro. Mientras tanto, en el multiverso y casi simultáneamente, las misteriosas puertas estelares aparecieron en otros universos. Sin duda, nadie entraría precipitadamente en una puerta estelar que aparece de repente y rebosa de profundo misterio. ¿De dónde salió esta cosa? ¿Por qué apareció de repente en mi habitación? Incluso Red, que había visto innumerables tecnologías avanzadas y poseía una mente increíblemente aguda, tuvo dificultades para discernir el origen de esta misteriosa puerta estelar.
Parece ser algún tipo de puerta de teletransportación especial. Después de una breve exploración, rápidamente confirmaron que efectivamente era una puerta de teletransportación especial. ¿Pero a dónde conduce exactamente esta puerta? Sin embargo, incluso después de confirmar que se trataba de una puerta de teletransportación ante ellos, seguían sin estar seguros de su destino. Así como sentían una intensa curiosidad por el origen y el destino de esta puerta especial, de repente, unos rayos de luz estelar lo atravesaron. Como si se materializaran, aparecieron justo delante de ellos. En ese momento, la brillante luz de las estrellas parecía estar manipulada por alguna fuerza especial, fluyendo suavemente frente a ellos. Al final, se transformó en palabras. ¿Deseas explorar los verdaderos misterios del multiverso infinito? ¿Deseas estudiar las tecnologías más avanzadas del cosmos? ¿Sientes curiosidad por otra versión de ti mismo en el multiverso infinito? Si es así, serás bienvenido a unirte a nosotros. Una sincera invitación del Consejo del Multiverso. Al ver estas palabras aparecer de repente ante ellos, casi todos los destinatarios de la invitación sintieron un shock increíblemente intenso en ese momento. El Consejo del Multiverso. Una invitación del multiverso. ¿Podría ser cierto que más allá de los límites infinitos del universo, existan otros universos paralelos? En ese momento, innumerables pensamientos y curiosidades llenaron sus mentes. El texto compuesto de luz de estrellas parecía atraer irresistiblemente sus corazones. El universo infinito, el conocimiento ilimitado, significan que puedo tener esperanza de salvar nuestro hogar. Mientras observaban cómo la luz estelar se disipaba lentamente y contemplaban la enigmática y misteriosa puerta estelar, Red, quien acababa de contemplar la posibilidad de realizar otro experimento del universo zombie, se sintió increíblemente confundido. Casi perdiendo la esperanza por completo, un destello de deseo y brillantez surgió inesperadamente en sus ojos. Espero que no me vuelvas a decepcionar. De repente, casi no dudó en absoluto y tomó la iniciativa para entrar en la misteriosa puerta estelar, dirigiéndose hacia el brillante cielo estrellado. No esperaba que él fuera el primero en aceptar nuestra invitación. En la sala de conferencias, Red observó cómo un universo conectado al suyo comenzó a irradiar una luz deslumbrante, simbolizando la aceptación de la invitación. Su expresión no pudo evitar mostrar un toque de sorpresa. Es comprensible. Después de todo, en ese universo lleno de zombies, casi sin esperanza, cualquier atisbo de esperanza sería aprovechado con todas sus fuerzas. Peter, sin embargo, no estaba demasiado sorprendido. Ambos comprendieron que el universo casi había perdido toda esperanza. Sin la más mínima perseverancia en sus corazones, los sobrevivientes de ese universo habrían renunciado a la resistencia hace mucho tiempo y se habrían unido a las interminables filas de zombies. No lo defraudaremos. Haremos todo lo posible por resolver la crisis que enfrenta. Una firme determinación brilló en los ojos de Red. Tras la creación del Consejo del Multiverso, su principal objetivo, además de estudiar la fuerza de la velocidad, se centró en abordar la crisis zombie en su universo. Red, tus miembros invitados no rechazarán nuestra invitación por miedo, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de la luz brillante que representa el universo zombie, los otros 4 universos permanecieron inactivos por un tiempo. Era como si dudaran en aceptar la misteriosa invitación por miedo a lo desconocido. A Peter le pareció algo frustrante esta situación. En su opinión, no había necesidad de un proceso de invitación tan misterioso. Podrían haberlos traído aquí simplemente a la fuerza. Sin embargo, todos los planes fueron propuestos y formulados por Red, y Peter aceptó este respetuoso método de invitación. Lo siento, señor. Puede que tarde un poco, pero le aseguro que aceptarán nuestra invitación y se convertirán en miembros del Consejo. Un atisbo de disculpa se dibujó en el rostro de Red, pero luego recuperó rápidamente la determinación. Los invitados habían sido cuidadosamente seleccionados. Compartían el mismo deseo intenso que él por los misterios del universo, el conocimiento ilimitado y la tecnología avanzada.
Lo más importante es que todos ellos albergaban un corazón que se negaba a aceptar la mediocridad. ¿Cómo apareció este portal? En la habitación, Red, que estaba cuidando a los niños, miró el portal que apareció repentinamente y la deslumbrante inscripción, su rostro lleno de sorpresa y curiosidad. Sin embargo, no aceptó precipitadamente la invitación y entró en el portal. En lugar de eso, inmediatamente buscó varios detectores que había fabricado y exploró cuidadosamente ese portal que apareció repentinamente. Los materiales que no existen en nuestro universo, y la frecuencia vibratoria completamente diferente, podría ser realmente un producto de otro universo. Después de una investigación exhaustiva, Red finalmente confirmó que este portal efectivamente se originó en otro universo. Esto llenó instantáneamente su corazón de curiosidad y anhelo. Aunque se había convertido en un padre que se quedaba en casa cuidando a los niños, su yo interior no estaba contento con una vida tan ordinaria. Tenía sed de conocimientos más avanzados y deseaba explorar lo desconocido. Después de dudar un momento, salió lentamente de la habitación y miró a los niños que todavía jugaban con juguetes en la sala de estar. Finalmente, una expresión determinada apareció en su rostro y cerró la puerta de su dormitorio. Mientras tanto, en la sala, el niño que jugaba con juguetes pareció sentir algo, girando la cabeza hacia la habitación de su padre con una mirada perpleja. De repente, sus ojos brillaron con un brillo similar al de las galaxias. Entre sus manos entrelazadas emanaba lentamente una luz tenue. Al observarlo más de cerca, parecía como si tuviera en sus manos un universo en miniatura. Y así, el tiempo pasó lentamente. Habían pasado casi 10 minutos. Sin embargo, en el laboratorio, esos 4 universos permanecieron tenues y ninguno de ellos aceptó la invitación. Justo cuando Peter estaba impaciente y se preparaba para seguir el conducto cósmico hacia el otro lado, agarrándolos por los cuellos y metiéndolos a la fuerza en la puerta estelar, de repente, uno de los universos oscuros estalló con una luz más brillante. Por fin uno ha aceptado. Red no pudo evitar respirar aliviado. Durante esta larga espera, él había sido el más atormentado. No solo uno, todos están de acuerdo. Sin embargo, como si ese universo repentinamente iluminado fuera una señal, los otros universos también comenzaron a iluminarse uno tras otro en los siguientes segundos. Al instante, la luz que representaba los 5 universos se volvió increíblemente brillante. Y los rayos que conectaban estos 5 universos de repente comenzaron a encogerse rápidamente. Zumbido. De repente, todo el laboratorio empezó a temblar ligeramente. En el centro de la sala de conferencias, frente a Peter y Red, frente a la mesa de conferencias hexagonal, apareció de repente una luz tenue y radiante. La tenue luz se expandió rápidamente, formando una misteriosa puerta estelar. Dentro de la puerta estelar, parecía como si hubiera un sinfín de estrellas brillantes corriendo rápidamente. De repente, una de las estrellas ligeramente más brillantes se dirigió rápidamente hacia donde se encontraban Peter y los demás. Como una estrella que viaja a través de universos infinitos. Acompañado de brillantes rayos de luz, iluminando de repente toda la sala de conferencias. Al momento siguiente, aparecieron repentinamente figuras en esta sala de conferencias, apareciendo frente a la mesa de conferencias. ¿Es este, otro universo? Final del capítulo.